Dani, adelante. Muchas gracias. ¿Me prestas el...? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar acá. Yo más que venir a contar de mi empresa, lo que quiero es contar una historia de vida. Y la historia de vida arranca con un nombre que se llama Hablando con Yulis. ¿Qué es Hablando con Yulis? Hablando con Yulis es la solución para que cualquier persona que tenga alguna dificultad para hablar, leer o escribir se pueda comunicar con ustedes y ustedes con ellos sin ningún problema de entendimiento. ¿Qué beneficios tiene Hablando con Yulis? Para personas que no pueden hablar, se convierte en su voz y genera comunicación total. Genera también que las personas puedan leer y escribir a través de la herramienta. No necesitamos saber leer y escribir para utilizarla, pero sí con la herramienta podemos llegar a la escritura y la lectura completamente efectiva. Y todo lo que tiene que ver con comunicación, vocabulario, la atención, saber describir, saber observar, esto en términos generales para que sepan más o menos en qué estamos. ¿Cómo nace Hablando con Yulis? Y aquí empieza mi historia de vida. Mi hermana es Yulis. Mi hermana nació con una discapacidad. Ella es una persona que no puede hablar. Por muchos años en mi familia vivimos muchas situaciones de frustración porque no entendíamos lo que ella nos quería decir. Y es una frustración de doble vía, porque nosotros esperamos entenderle, no entendemos. Y Juliana empieza a decir, no puede decir. Y no nos entendíamos. Yo pasé 15 años de mi vida sin saber quién era mi hermana, sin conocerla, porque no sabía qué pensaba, no sabía qué le gustaba, asumía que le gustaba, pero realmente no sabía. Y adicional a eso, también era muy duro ver que mi hermana, con su limitación, era una persona que no iba a ser nunca independiente en la sociedad, porque si ella quería tomar una botella de agua, tenía que alguien ir al lado de ella para uno saber más o menos qué era lo que quería y comentarle a la otra persona. Muchas barreras que tuvimos en mi familia, muchos dolores que tuvimos en mi familia, que nos dan ese deseo de decir, tenemos que crear una solución tecnológica para que Juliana pueda hablar con cualquier persona, en cualquier espacio, de cualquier tema, y eso es lo que es hoy en día Hablando con Yulis. Hemos llegado a personas desde los 3 años hasta los 85 años, digo 85 porque es el caso más adulto que tenemos, no quiere decir que no puedan más. Personas con dificultades en el habla, síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, déficit cognitivo, sordos, inclusive personas en situación de analfabetismo, inclusive personas que por alguna enfermedad o accidente perdieron la capacidad para hablar. Esto es un tema que cualquiera nos puede pasar en cualquier situación de nuestra vida. ¿Cómo funciona? No están apareciendo las voces, pero no importa cómo funciona. Pensemos que nosotros estamos en un país donde no conocemos el idioma. Estamos en las mismas condiciones porque no podemos hablar, no podemos leer y no podemos escribir. Pero si nosotros en un restaurante mostramos la imagen de una hamburguesa, ya el señor va a saber qué es lo que queremos comer. Y pasa de ese principio, de un lenguaje universal que son las imágenes. La imagen viene acompañada de la palabra escrita por términos de lectura y escritura, viene acompañado de la voz por términos de comunicación total, dado caso que si mi hermana está allá y me quiere decir algo, pues que me lo diga desde allá y no tenga yo que ir a la herramienta, y viene acompañado el video de lengua de señas. Voy a pasar esto rápido para ir. Con Hablando con Yulis nos hemos ganado muchos premios a nivel nacional e internacional, como le decían también en nuestra presentación. Este año fuimos catalogados como los innovadores sociales del año por MIT, entre otros. Y aquí viene continuación de mi historia de vida. ¿Qué retos he tenido yo que asumir cuando estoy metida en un negocio como Hablando con Yulis? El primer reto es un reto personal, y es un reto personal de vida, de yo ver que todas las personas a nivel social le decían no a mi hermana, no puede hacer esto, no hace esto, qué pecadito, ay la bobita, ay la enfermita, porque son situaciones que vivimos a diario. Yo recuerdo, yo le llevo 3 años a mi hermana. Cuando mi hermana nació, empezamos todo el tema de médicos para saber exactamente qué era lo que tenía mi hermana y para saber qué hacer. Yo tenía 3 años y lo único que recuerdo es que mis papás salían llorando de todas las citas médicas. Y recuerdo una frase que un médico le dijo a mis papás diciéndole, su hija nunca va a aprender nada. Y a mí eso, a mis 3 años, se me quedó grabado, porque yo decía, yo no entiendo
primero, un médico, ¿cómo dice eso cuando no hay un comprobante científico de no va a aprender? Segundo, está limitando la educación de mi hermana. Y tercero, yo como hermana mayor estoy viendo que sí aprende muchas cosas. Entonces, para mí, desde mis 3 años, generó una interrogación en mi mente y una incoherencia entre que todo el mundo me decía que no se podía y yo decía, pero es que sí se puede. Fuimos creciendo, mi hermana entró a un colegio, entra al colegio, yo hay veces iba a las reuniones de padres de metida y una vez la rectora del colegio nos dice, papás, tengan en cuenta que sus hijos nunca van a aprender a leer y escribir. A lo cual yo ya estaba más grande. Y yo decía, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo una institución educativa va a partir del no se puede? Pues resulta que mi hermana efectivamente se graduó de esa institución sin saber leer y escribir. Uno cuando está con una persona con discapacidad sale a la calle y la sociedad es muy dura. La gente se queda viendo como si fuera un bicho raro. La gente comenta cosas muy imprudentes, el ejemplo de, ay, mira, ahí va una bobita, eso nos ha pasado muchas veces. Y son situaciones que nos pegan muy duro y que reúnen una frase que está en rojo que dice, no se puede. Todo el rato yo en mi vida crecí con ese factor social que me decía a mí no se puede. Pero dentro de mi casa yo decía, sí se puede, pero tenía una barrera muy grande. Y era que si mi hermana no se podía comunicar, realmente las demás personas no me iban a creer a mí que sí se podía, o no le iban a creer a mi hermana que sí se podía.